Una de las películas más ambiciosas y esperadas del año llega a cines, obviamente en la cumbre del verano. Un verano, habría que decirlo, un poco complicado para la taquilla, pero esta película se estrena esperando que sea un éxito. Llega al codiciado formato de IMAX 70 milímetros y hubo una preventa desde hace varios meses que ya está agotada en algunos días, incluso en algunas semanas, así que seguramente pinta para que le vaya muy bien. Evidentemente me refiero a La Odisea de Christopher Nolan, que mientras pensaba en cómo iba a hacer este video, mientras pensaba en lo que tenía que decir sobre esta película después de haberla visto, pensaba en decir que es un director que no falla, pero a decir verdad, ahí ya tiene su Tenet de hace algunos años. Entonces, bueno, un tropiezo en medio de una filmografía excepcional que no le quita mérito como un grandísimo director contemporáneo, un director que no sacrifica la calidad de las películas por hacer blockbusters muy ambiciosos y por intentar hacer películas que recauden mucho dinero. Entonces resulta uno de los directores más aclamados, no solo de esta década, sino me atreveré a decir que ya de este siglo, de los 2000 para acá. Obviamente en cuanto a blockbusters y en cuanto a películas de Hollywood se refiere. Y ahora, después de ganar el Oscar a Mejor Película por Oppenheimer, llega con La Odisea, basada obviamente en la obra de Homero, mitología griega que ha causado mucha polarización, incluso ha causado rechazo. Hay mucho temor por el elenco, por la precisión histórica, por la adaptación del relato, por la estructura narrativa. Pero antes de ir a eso, por si no sabes de qué se trata, La Odisea es la historia de Odiseo, o en español también conocido como Ulises, aunque en la película no lo nombran así, un ejemplar y astuto guerrero que tras la caída de Troya emprende el viaje de regreso a su isla natal, Ítaca, sin saber que el destino le depara una travesía de 10 años marcada por caos y tragedia contra todo tipo de obstáculos, desafiando la furia de la naturaleza, los dioses, el cíclope Polífemo, a sirenas o a la hechicera Circe, entre otras tragedias. Mientras tanto, en su hogar, a miles de kilómetros, su esposa, la reina Penélope, y su hijo Telémaco se ven obligados a resistir el asedio de un violento grupo de pretendientes que buscan usurpar el trono con la ausencia de Odiseo, volviéndose una misión contrarreloj, el regreso del rey. Ahora, no tenemos que olvidar que esta película es una adaptación, y como cualquier adaptación hay omisiones, hay cambios, hay puntos de vista distintos a los que se podrían encontrar en otras adaptaciones o incluso en la obra original, en este caso el relato de La Odisea de Homero. Y creo que uno de los principales puntos a considerar es esta separación que existe entre la Ilíada y la Odisea. Mientras que en la Ilíada, a grandes rasgos, es el relato de la guerra de Troya, de cómo se llega a la guerra de Troya y cómo se desarrolla, la Odisea es el regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya. En esta película de Nolan, si bien está muy bien marcado el camino del personaje o del héroe de la Odisea, la guerra de Troya juega un papel muy importante en la narrativa de este personaje, en este regreso. Y entonces, por lo tanto, se vuelve muy importante para lo que estamos viendo en la pantalla. Y más que importante, se vuelve esencial no haberlo omitido o no haber dejado fuera del relato de la Odisea esta parte de la guerra de Troya, que ahora vamos a entender por qué. Y es que he visto mucho en esto del rechazo a la película, de estas supuestas imprecisiones, he visto mucho lo del caballo de Troya, que ya no tiene nada que ver con la Odisea, que por qué le están promocionando de esa manera, que por qué está puesto ahí, que por qué lo incluyó, todo sin haber visto la película, pero en cuanto la ves, todo te hace sentido y entiendes el por qué está puesto. La película está contada con saltos en el tiempo, que así también es el libro a través de los recuerdos de Odiseo, pero aquí de pronto te recuerda a la estructura de Dunkirk, que de pronto no sabes muy bien en qué momento de la historia está ocurriendo y hasta un poco después te va haciendo sentido. Y también hay algunos flashbacks muy evidentes, algunos recuerdos, escenas retrospectivas que te recuerdan a esta estructura que Nolan ya utilizó en Oppenheimer y que conforme avanza te van haciendo clic muchas de las situaciones y
muchos de los personajes, porque quizá de entrada te bombardee con un montón de nombres, con un montón de cosas que forman parte de esta estructura narrativa, que no sabes muy bien hacia dónde voltear, hacia cuál poner la atención, la historia de quién te está contando exactamente, quién va a ser más importante más adelante. Quizás pueda perderse un poco ahí el espectador en cuanto a ese bombardeo de situaciones y de personajes, pero conforme avanza la película, todo va quedando muy claro. Y dentro de todas estas situaciones y saltos en el tiempo, tenemos imágenes de la guerra de Troya y cómo ese momento en particular de la guerra de Troya marca la vida de Odiseo para empezar este camino de vuelta a casa. Y es que es tan importante verlo retratado más allá de lo magnífico que se ve visualmente el caballo y la guerra y las escenas de acción, porque llega un momento en el que te das cuenta que la película precisamente no es una película de acción al azar o de aventura porque sí, sino es un camino de redención del personaje principal lleno de humanidad, intentando primero evadir y luego redimir todos los errores que Odiseo cometió a lo largo de todos estos años o que cometió en el pasado. Y entonces todo este camino del héroe, que evidentemente es la Odisea, no solo se está enfrentando a estas inclemencias de la naturaleza, a los dioses, a las criaturas mitológicas, sino que se está enfrentando a sus propios demonios, lo cual le da mucha profundidad y mucha humanidad a este personaje y cómo está afrontando las consecuencias de sus actos. Un poco ahí en el mismo sentido de esta construcción de Oppenheimer. Pero que precisamente sin ver ese core o esa esencia de la guerra de Troya, de cómo llegó a ese momento cumbre en su vida, nada de lo que viene después tendría sentido, y es por eso que lo hace tan importante y tan valioso de ver o de haberlo representado en la pantalla, aunque en los libros digamos que sean relatos distintos. Entonces sí, por un lado es el camino del héroe, tiene acción, tiene drama, tiene incluso romance, tiene todos estos elementos básicos de una narrativa, sí, podría decirse muy básica, pero están perfectamente bien aplicados a una historia que resulta muy humana, muy conmovedora y también muy reflexiva, y que incluso te lleva a un dilema moral con el personaje principal o con el héroe de tener un lado oscuro que evidentemente está intentando sanar y que uno como espectador es testigo de ese viaje de redención, lo cual es muy interesante ver. Y es que a Nolan a lo largo de su carrera se le ha criticado mucho por sus guiones básicos, por su narrativa básica, que sus personajes carecen de profundidad, que no sabe escribir personajes, que todo se cuenta a un nivel muy superficial. Y bueno, él no deja de ser un director hollywoodense, eso por un lado, y por otro creo que sí ha tenido una evolución bastante notoria en cuanto a profundidad y desarrollo de sus personajes, al menos en sus últimas dos películas, Oppenheimer y ahora en La Odisea. Personajes muy complejos, personajes llenos de matices y que además están muy bien interpretados. No por nada Cillian Murphy ganó el Oscar por esa interpretación de Oppenheimer, y en este caso pone como protagonista a un Matt Damon que lo hace espectacularmente bien, incluso con una transformación física ahí a lo largo de la película, no solo para el papel, porque podría decirse o pensarse que sí tuvo una transformación física importante, atlética, para interpretar a un guerrero en acción, pero incluso durante la película se va viendo una transformación física bastante importante de su personaje con el paso de los años, que ni te das cuenta y de pronto ya es otro papel, otro personaje, otro Odiseo. Un gran acierto en la actuación y la interpretación de Matt Damon, que también en ese sentido de las críticas de Nolan y de la construcción de sus personajes y de sus narrativas se le ha señalado mucho la representación de personajes femeninos. Y aquí, dado que ya existía el personaje en la literatura, en el relato original, no era tan complicado trasladarlo. Y aquí Anne Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo, la reina de Ítaca, que lleva 20 años esperándolo. Tiene un tiempo bastante importante en pantalla. Podrías
considerarse una de las protagonistas de la película más que un personaje de reparto. Está muy bien construido, también muy bien interpretado. Quizá hay algunos matices de sobreactuación, pero creo que es una cosa de Anne Hathaway más que del personaje. Es su estilo de actuar, entonces no hay mucho que reprocharle ya a Anne Hathaway a estas alturas de la vida, mucho menos en una película de Nolan. Al que sí, probablemente quizás sea Tom Holland como Telémaco, que tiene un gran personaje, pero no tanto su actuación. El personaje del hijo de Odiseo me parece un personaje muy interesante, muy profundo. Este concepto de el príncipe sin reino me parece muy interesante y que está muy bien explotado en la película, pero a decir verdad, Tom Holland sí me cuesta como actor. Siento que no termina de conectar muy bien con sus personajes que no son Spider-Man y hace que se sientan un poco artificiales sus interpretaciones, no solo en esta, sino en otras películas que no son de Marvel. Entonces cuesta un poco verlo, cuesta un poco conectar con él, pero está también arropado con el resto de elementos y el resto del elenco, que tampoco es que desentone demasiado, ¿no? El que es todo lo contrario y se nota por mucho es Robert Pattinson en este extraordinario personaje de Atino, uno de los pretendientes de Penélope, que odia y que quiere sabotear no solo a Telémaco, sino a Odiseo y a Ítaca y quedarse con ese trono. Un villano, un antagonista muy espectacular. Entonces tenemos ahí este triángulo amoroso, este príncipe sin reino, el antagonista que le quiere robar el reino, una estructura de personajes, como ya decía, muy básica, pero que funciona y que Nolan le saca jugo extraordinariamente bien. Y es ahora en donde entramos al polémico elenco que tanto ruido ha hecho, que tanta indignación ha causado y que es la razón por la cual la generación Cemento no quiere ir a ver esta película al cine. Que me refiero a Zendaya como Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, que es un personaje que le aparece a Odiseo a lo largo de la película, dándole, digamos, guía espiritual en esta odisea que está atravesando llena de obstáculos. Y también tenemos a Lupita Nyong'o como Helena de Troya, ¿no? La mujer o el rostro que en el mito desencadena precisamente la guerra de Troya. Además también tenemos a Elliot Page como Sinón, que en algún momento se rumoró que interpretaría a Aquiles. Causó mucha indignación por interpretar a Aquiles, no sé por qué, pero igualmente terminó interpretando a un soldado de Odiseo, en este caso a Sinón. Los veo a estos tres personajes aislados, los veo dentro de la película y no entiendo el problema, no entiendo la indignación. Matt Damon, Tom Holland y Robert Pattinson sí son hombres blancos, hegemónicos, pero tampoco son ni tienen origen griego. Entonces tampoco podrían estar interpretando a esos personajes si hablamos de precisiones históricas y precisiones de cómo lucen o de cómo se ven, ¿no? Ya si nos vamos a todos esos detalles, ni siquiera debería ser una película hablada en inglés, así de fácil. Es una adaptación, como dije al inicio. Nolan se toma sus libertades, al igual que cualquier otro storyteller, al igual que cualquier otro cineasta que haya hecho alguna adaptación literaria. Se toma libertades dentro de lo que cabe para contar su propia historia, y dentro de esas libertades de adaptación está el elenco y ya está. De hecho, estos tres personajes en particular, Atenea, Helena de Troya y Sinón, son personajes que me hubiera gustado verlos más en pantalla, que tuvieran más tiempo, especialmente el personaje Zendaya, Atenea y el personaje de Helena de Troya. Me hubiera gustado ver un poco más de profundidad en ellos, hablando de personajes femeninos. No sé si tuvo algún recorte en las escenas por toda esta controversia que se habló, pero sí me hubiera gustado más ver de ellos. Helena de Troya está muy por encimita y quizá Sinón es el único personaje que está el tiempo que tiene que estar, cumple su función en pantalla
y ya está, no hay mayor problema, no hay mayor polémica. Pero no le veo el problema a la inclusión de estas actrices y de este actor, Elliot Page. Son grandes actrices, es un gran actor, por algo Nolan quiso trabajar con ellos. Además, es la segunda vez que Nolan trabaja después de muchos años con Elliot Page, después de Inception, y ya está. Así que creo que todas estas ideas, todas estas quejas tienen más que ver con nuestras ideas y con nuestros prejuicios que con un problema de precisión, de adaptación de la historia o de precisiones históricas, porque es ridículo que no le exijamos lo mismo a los que tampoco son griegos, o sea, ninguno del elenco, ¿no? En este caso, la misma Charlize Theron, ¿no? Que es una actriz sudafricana que interpreta a Calypso, que hace interpretando a una ninfa griega, una actriz sudafricana, pero con ella no existe la queja, no hay ningún comentario al respecto. Entonces creo que tiene mucho más que ver con la intolerancia que con la precisión de la historia, obviamente. Eso en cuanto al elenco y en cuanto a los detalles de la historia, del relato y de los elementos visuales. Bueno, misma cosa, es un mito para empezar y es una adaptación de un mito y es Hollywood. No es un documental, no es una recreación histórica y hay que hacer las paces con ella. Que si las armaduras de la época no eran así, que si no utilizaban ese tipo de espadas o ese tipo de armas, que si el caballo de Troya fue de tal manera, que se utilizó barcos vikingos, que si las armaduras, que si las túnicas medían 1 centímetro más de la rodilla hacia abajo, qué sé yo, miles de detalles que de verdad le estamos buscando a una película de este tipo que digo, bueno, ya está, es un mito y es la adaptación de un mito versión hollywoodense. Y desde mi punto de vista, obviamente, todos estos elementos no están puestos para causar molestia o para arruinar la historia original, sino están cambiados, están omitidos o están adaptados para potenciar la historia, lejos de que le juegue en contra. Porque en ese caso, otra vez, si nos vamos quisquillosos con todo este tipo de detalles, pues te tengo noticias para absolutamente todas las películas de Hollywood. Entonces, bueno. Pero ahora, evidentemente, más allá de las imprecisiones, entre comillas, de la polémica del elenco, de la misma adaptación de la historia, lo cual dice mucho esta película, el gran atractivo de La Odisea de Nolan es la calidad de imagen. Es una película filmada enteramente en IMAX 70 milímetros con una fotografía espectacular de Hoyte van Hoytema, que definitivamente supo sacarle jugo al formato y le hace justicia muy bien a este formato de IMAX 70 milímetros, creando un espectáculo visual imperdible en la pantalla más gigantesca que te puedas encontrar. Cada frame que ves es una fotografía, todo el mundo visual está perfectamente bien construido, como ya decía, todos estos elementos a lo mejor cambiados incluso dentro del diseño de producción, de las locaciones, que se utilizaron 6 países diferentes al aire libre para filmarla en el mar, lo que sea, termina en un resultado simplemente deslumbrante. Que lo dije en el video de mis primeras reacciones cuando la vi, nada de lo que te digan o de lo que te puedan contar de esta película se va a comparar con lo que vas a sentir de verlo en la pantalla más grande que te puedas encontrar. Así es un espectáculo de película. Es un blockbuster, sí, es Hollywood, sí, pero es la magia del cine y es un espectáculo. Entonces hay que verlo como eso. Y creo que, volviendo un poco a la historia más allá de los aspectos técnicos, creo que si algo tiene esta película también de valioso es que todo el tiempo te mantiene al filo del asiento. Es una película de 3 horas que sabe captar tu atención desde el minuto 1 y no te suelta hasta el final. Y resulta sumamente disfrutable aunque tú ya sepas de qué va, aunque tú ya sepas cómo va a terminar, aunque ya conozcas este camino del héroe, aunque ya sepas que va a atravesar todas estas dificultades, todos estos obstáculos y de una u otra manera te ves haciendo la idea de cómo va a terminar y tiene una conclusión bastante evidente, predecible si lo queremos ver así, te mantiene al filo del asiento. Y creo que eso en tiempos que estamos viviendo de nula atención
sacarle ese provecho a una película de 3 horas con una historia que se ha contado 100,000 veces, más allá de la odisea que vemos retratada en la película, hacer eso es una odisea muy admirable y muy aplaudible. Siento que mucha gente va a ir a ver la Odisea queriendo que le guste mucho, pensando que es Nolan, que es un gran director de blockbusters, pensando que es un gran elenco, lejos del color de piel que tengan o del género que tengan, se la va a pasar muy bien. Y por el otro lado, también siento que hay mucha gente que va a ir a ver la Odisea queriendo que no le guste, queriendo odiarla, queriendo ver el más mínimo detalle y la más mínima imprecisión, y se la va a pasar muy mal con una de las películas más espectaculares del año. Entonces creo que en uno está el elegir cómo quiere ir a ver esta película. Entonces depende de uno si quieres ir a disfrutar o quieres ir a odiar. Y está bien si tienes muchas expectativas, la vas a ver y no te gusta. Y decir, uy, me decepcionó Nolan esta vez. Está perfectamente bien, pero no ir a verla llena de prejuicios y odio antes de entrar a la sala de cine, ¿no? Creo que es una de esas películas que sí vale la pena ir a ver en una pantalla grande, muy muy grande, la más grande que te puedas encontrar. Sé que no hay en todos lados, si la tienes cerca, intenta verla de esa manera, si no, de todas maneras, creo que es una película que sí se tiene que ver en sala de cines y sobre todo ir a disfrutarla, independientemente del tamaño de la pantalla, ir a disfrutarla porque creo que es una de estas películas icónicas que va a marcar época, así como lo hizo Interstellar en su momento, que tiene reestrenos cada tanto por el 10º aniversario, porque es una película icónica, muy disfrutable de ver en pantalla grande, y uno aprovecha esta oportunidad de ver Interstellar en una pantalla grande independientemente de lo que se puede decir de ella. Lo mismo va a pasar con la Odisea. Entonces es mejor vivirla en este momento en que se está estrenando y apreciarla hoy y disfrutar que estamos viviendo la gran odisea de Nolan en pantalla grande y el gran peak o la gran cumbre de Nolan como cineasta, que además pareciera que es uno de estos directores que se reta a sí mismo y cada película es más ambiciosa que la otra y uno creería que ya hizo su mejor película hasta el momento y siempre sale con algo mejor y siempre sale con algo así. Entonces eso es la Odisea, eso es lo que hizo Nolan. Me parece una película espectacular, sumamente disfrutable y sumamente imperdible. Entonces, bueno, La Odisea de Christopher Nolan, gran y controversial película del verano. Por ahí sé que viene Spider-Man, pero es otro tipo de película muy diferente. Obviamente La Odisea se especula y se espera que llegue a premios, al Oscar, contendiente a mejor película, un gran elenco que a ver cómo dividen ahí en las categorías. Matt Damon va que vuela a mejor actor, Tom Holland no sé si le vaya a alcanzar, ya lo decía, pero bueno, ya veremos qué pasa. Fotografía, sonido, edición, la banda sonora, es una película muy completa, muy bien construida, muy bien ejecutada, que eso, nos vamos a arrepentir si no la vemos en la pantalla grande, de verdad. Así que bueno, La Odisea de Nolan, hasta aquí mis comentarios. Dime si tienes ganas de ir a verla, si estás consciente de toda esta ola de odio antiprogresista que le dicen ahora que está sucediendo con esta película, si es uno de los motivos por los cuales no quieres ir a verla, si sí quieres ir a verla, si te emociona, si no, si le tienes fe, o si estás viendo este video después de que ya la viste, ¿qué opinas de ella? ¿Crees que es tan grandiosa como a mí me lo pareció la primera vez que la vi? La quiero ver una vez más al menos, quizá un par, ya veremos, tal vez cambie mi opinión, qué sé yo. Estas cosas que suceden con las películas, se abre mucha conversación al respecto y eso siempre es importante. Si llegaste hasta este momento del video, muchas gracias por ver. Ya que estás aquí, no olvides suscribirte, darle like, como decía, comentar tus impresiones sobre lo que sea y sobre el video, porque eso nos ayuda a seguir haciendo más videos como este. Así que, bueno, suscríbete. Yo soy Enrique Blancas y nos vemos en el próximo video. No te pierdas La Odisea en el cine. Chau, chau.